Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 8 de octubre del año 2024. Uno lleva ya muchos años atendiendo, básicamente por una cuestión profesional, lo que ocurre en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros del Gobierno de España. En mi opinión, es una de las citas más importantes que un político tiene con los periodistas a lo largo de la semana, por varios motivos. Primero, porque se celebra una vez cada 7 días para que el Ejecutivo explique en una rueda de prensa con periodistas a los ciudadanos qué es lo que ha hecho esa semana el Gobierno. Y en segundo lugar, porque dada la importancia de la rueda de prensa y el motivo de la rueda de prensa, no se celebra en un lugar cualquiera, se celebra en la sede del Gobierno de España. Les digo esto porque quiero que entiendan la gravedad de lo que les voy a decir. Y lo que les voy a decir es que, en mi opinión, creo que hoy se ha vivido una de las ruedas de prensa más vergonzosas de las celebradas en el Palacio de la Moncloa en los últimos, voy a poner el límite, la vida que tiene este grupo de comunicación en el que llevo trabajando 25 años. Y miren que hemos vivido a lo largo de estos 25 años muchas ruedas de prensa y miren que hemos tenido portavoces dignos de mención en este sentido. Pero hoy, la que ahora mismo es la portavoz del Gobierno de nuestro país, Pilar Alegría, creo que ha superado ya todos los límites y ha batido todos los récords. Y no por haber mentido, que también, sino por cómo ha mentido. Por no haber ni siquiera disimulado en su afán de tomar por idiotas a los periodistas presentes en la sala y por tontos a los ciudadanos a los que ella ha dicho se estaba dirigiendo. Y ahora les voy a explicar a todos ustedes, pero también a todos los ciudadanos que nos están viendo y escuchando, la verdad. La verdad. ¿La verdad sobre qué? Pues hoy Pilar Alegría nos ha explicado la verdad sobre dos cuestiones. Uno, el caso de corrupción que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, y el otro, el inminente beneficio que prepara el Gobierno para sacar de la cárcel a los peores asesinos de la ETA. Vamos a empezar por esto último, por lo de la reforma Chapote. Como saben ustedes, el Gobierno va a sacar adelante una reforma de la ley que permitirá la excarcelación o la reducción de penas de casi medio centenar de terroristas de la ETA, entre ellos los pistoleros más sanguinarios, Chapote, Gaddafi, Kantaouri. El PP, al que el Gobierno se la coló de tapadillo junto a Vox, ha retirado hoy del orden del día del Senado el debate y la votación de la reforma, que queda aplazada al próximo lunes 14 de octubre. El PP se ha dirigido al Gobierno para que impida el atropello a las víctimas del terrorismo, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ya le ha dicho que no tiene ninguna intención de retirar el proyecto y hoy la ministra portavoz se ha dedicado a dejar claro cuál era la posición del Gobierno en este asunto. A Pilar Alegría le han formulado 3 preguntas sobre la reforma Chapote. Me gustaría que escucharan parte de la primera respuesta que ha dado. Y ahora les voy a explicar a todos ustedes, pero también a todos los ciudadanos que nos están viendo y escuchando, la verdad. Estamos delante de una transposición de una normativa europea al Estado español. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues lo primero que tenemos es un informe del Consejo de Estado el 16 de diciembre del 2023 que avala por unanimidad esta ley. A nosotros también nos gustaría explicarles la verdad de este tema, pero les adelanto que nuestra verdad no es que no coincida con la de Pilar Alegría, es que directamente la contradice de forma radical. La portavoz del Gobierno, acaban de escucharlo, se escuda en un informe del Consejo de Estado con fecha 16 de diciembre de 2023 para decir que la reforma Chapote está avalada por las instituciones que se encargan
de asesorar al gobierno de España. La cuestión está en que el informe del Consejo de Estado ha dicho, y lo ha dicho bien, es del 16 de diciembre de 2023. Fue el 31 de julio de 2024, 7 meses después de ese informe del Consejo de Estado, cuando el diputado de Sumar, Enrique Santiago, introdujo durante la Comisión de Justicia 2 enmiendas en la reforma de la ley que son las que van a servir para sacar de la cárcel a decenas de etarras. Hoy, para desgracia de Pilar Alegría, uno de los periodistas a los que ha dado uno de los escasos turnos de palabra para que preguntaran durante la rueda de prensa, se ha percatado de la burda trampa y manipulación que estaba llevando a cabo Pilar Alegría y ha dejado en evidencia a la portavoz. El periodista es Fernando Garea, del Español. Usted ha citado como aval el informe del Consejo de Estado de diciembre del 23, pero la duda que me genera es si ese informe no es sobre el proyecto de ley, teniendo en cuenta que la enmienda se presenta luego del proyecto de ley y cuando ya ha llegado y se empieza el trámite en el Congreso. Por eso no entiendo cómo el Consejo de Estado pudo pronunciarse por esa enmienda. Fíjese, todo el calendario que le he hecho. Es que estamos hablando de una transposición de una directiva europea. Es que ya hemos tenido un debate extenso en el Congreso de los Diputados, posteriormente en el Senado, y donde además ha habido una aprobación unánime. Ahora sí que me van a... voy a continuar. Yo, evidentemente, sí, le he trasladado lo que decía el propio informe del Consejo de Estado, como también la propia causa prejudicial que elevó la Audiencia Nacional. Como acaban de ver a una nerviosa hoy, Pilar Alegría, cuando le han pillado con el carrito del helado, no ha sido capaz de responder, porque en Moncloa no le habían preparado el contraargumentario de urgencia en caso de que nos pillen. Oye, ¿y si nos pillan con la trola? Si digo que el Consejo de Estado ha avalado la reforma Chapote y alguien se acuerda de que el Consejo de Estado hizo un informe donde no estaban las 2 enmiendas que coló el amigo de las FARC, Enrique Santiago. Pues no tenemos respuesta para eso, Pilar, ya te inventarás algo. Repite lo mismo que has dicho antes. Así que ella ha insistido en el engaño de que la reforma Chapote se ha aprobado con el aval de un informe del Consejo de Estado. La portavoz también ha insistido, porque esto lo llevaba bien aprendido, en que es una transposición de una directiva europea. Escuchen, porque también le han preguntado por esto. La directiva europea que se tiene que transponer habla de las penas cumplidas en otros países. La segunda pregunta sería ¿por qué se introducieron esas enmiendas de Sumar y esa reforma o el contenido de esas enmiendas no salió del Consejo de Ministros? Y la tercera, sobre la comunicación que hace un par de años hizo Marlaska a las asociaciones de víctimas diciendo que nada iba a cambiar en cuanto a la situación penitenciaria de los presos, saber si ahora se habían puesto en contacto con ellas y les habían explicado de qué iba en concreto esta reforma. Creo que se lo he explicado claramente a sus compañeros. Aquí de lo que estamos hablando es de adaptar la directiva europea a nuestro país y que ha tenido no solamente ese informe del Consejo de Estado, también esa cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional, sino, si me permiten, sobre todo, es que una vez que se aprueba ese proyecto de ley, va al Congreso de los Diputados, donde abre, como con todas las leyes, se abren debates y se abren, lógicamente, enmiendas a los distintos grupos. Ni despistes ni errores por parte del Partido Popular. Lo que hay, lo que estamos viendo y escuchando en estas últimas horas, es una vez más una utilización partidista absolutamente indigna del terrorismo. Ya vale, ya es suficiente. Desde luego hay otras formas para hacer oposición. Y es absolutamente indigno, como le decía anteriormente, utilizar este dolor para tapar su vacío de proyectos, de propuestas y de liderazgo. Ya está bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Perdón, bueno, saben, ay, discúlpeme. Saben además que desde el primer momento el propio ministro Marlaska siempre ha mantenido una conversación
y un diálogo fluido con las asociaciones de las víctimas. La directiva europea habla de las penas cumplidas en otros países, pregunta la periodista de La Sexta. Pilar Alegría no responde a esta pregunta. ¿Por qué Sumar coló las enmiendas en el Congreso y no en el Consejo de Ministros, donde también están? La ministra no responde a esta pregunta. Marlaska le ha explicado a las víctimas que en unos meses decenas de asesinos en serie de sus familiares van a salir a la calle cuando él les dijo que esto no sucedería. La ministra tampoco ha respondido a la pregunta y casi se olvida incluso de citar a Marlaska en su respuesta. A ninguna de las preguntas concretas ha respondido Pilar Alegría, que se esforzaba por sobreactuar mientras acusaba al PP de usar políticamente a las víctimas, de utilizar el dolor. Ya vale, ya está bien, ya es suficiente. Ha actuado en una interpretación quizá mejorable la portavoz del Gobierno. Y es aquí cuando se ha vivido uno de los momentos más siniestros de la rueda de prensa. Porque al tiempo que la portavoz del Gobierno decía ya vale, ya es suficiente, ya está bien de usar el dolor de las víctimas, ella usaba el dolor de otras víctimas para hacer política. Yo es verdad que veo a la señora Ayuso, ¿no?, muy interesada en esta comisión. Y la verdad es que lamento profundamente que no hubiera estado ni la mitad de interesada de poner en marcha una comisión de investigación para saber lo que sucedió en las residencias en Madrid durante el COVID y que las familias de las personas mayores aquí en Madrid hubieran tenido respuestas. La diferencia es que si se hubiera puesto en marcha esa comisión de investigación, hubiera habido 7.291 personas que no hubieran podido comparecer. ¿Creen ustedes que Pilar Alegría se sabe de memoria que hubo 7.291 personas que murieron en las residencias de abuelos durante la pandemia en Madrid? No, ¿verdad? Es que lo llevaba preparado. Todavía recuerdo cuando le tuvieron que preguntar 17 veces a Salvador Illa para que diera el número de abuelos fallecidos en las residencias durante la pandemia. Y en 17 ocasiones se negó a dar la cifra. Porque en ese momento todo el mundo se acordaba que bajo un estado de alarma, los únicos responsables de la gestión de las residencias eran él y Pablo Iglesias. La rueda de prensa de Pilar Alegría podría haber sido incluso más complicada para ella si en esa rueda de prensa hubiera libertad de prensa y no censura, que es lo que hay en esa rueda de prensa. Y si se permitiera preguntar, por ejemplo, a nuestro compañero Rubén Fernández, que lleva vetado en esa rueda de prensa 546 días, a lo mejor la portavoz lo hubiera tenido más complicado que hoy, donde solo un periodista le ha preguntado por el caso Begoña Gómez y donde le han preguntado 2 veces por lo de la ETA, y fíjense las dificultades que ha tenido para salir al paso. Y eso que nadie le ha hecho la pregunta clave, que luego le ha hecho Rubén Fernández, porque Rubén no le han dado la palabra en la rueda de prensa en Moncloa, pero es bastante batallador nuestro compañero, así que se ha ido al Senado, donde tenía que ir luego Pilar Alegría, y allí le ha hecho la pregunta clave sobre este asunto. Ministra, ¿usted está a favor o en contra de que se reduzcan las penas? Y la misma pregunta le ha hecho a otro compañero de Pilar Alegría, al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que también, como su compañera, ha salido huyendo. Ministro, ¿usted está a favor de que se reduzcan las penas? Hasta aquí, chicos. Adiós, ministro. Buenas tardes. Porque esta es la cuestión. Es muy importante que el gobierno haya colado de forma burda y de tapadillo unas enmiendas en una comisión de justicia para, pactándolo con Bildu, sacar a los peores asesinos de la ETA de la cárcel. Es grave que el PP y Vox no se lean lo que votan. Pero la cuestión ahora es si el gobierno está de acuerdo con que gente como Chapote
pueda salir en Navidad de la cárcel cuando le quedan años por sus múltiples asesinatos a sangre fría de víctimas inocentes. Pero ya lo han visto, el sanchismo tiene 3 formas de actuar cuando reciben una pregunta que les incomoda porque delata las tropelías que cometen. A veces manipulan en sus respuestas, como con lo del informe del Consejo de Estado. Otras veces salen huyendo y no contestan, como con las preguntas de Rubén a Pilar Alegría y a Bolaños. Y en ocasiones mienten con la boca llena, mienten con descaro, mienten en lo que es difícil hasta mentir. Por ejemplo, que la noche es noche y el día es día. Esto último es lo que ha sucedido cuando a la portavoz del Gobierno le han preguntado por la decisión que conocimos ayer de la Audiencia Provincial de Madrid de no archivar la causa contra la mujer del presidente del Gobierno. Ayer en la tertulia nos preguntábamos cómo iba a salir de esta el Gobierno. Porque claro, ya se les ha acabado el argumento de que el caso Begoña es solo culpa de un juez prevaricador que pedalea en la nada como Juan Carlos Peinado. Pero claro, la Audiencia de Madrid ha avalado que continúe investigando a Begoña Gómez no solo por lo de la Complutense, sino también por los contratos de Barrabés. Ha concedido 5 turnos de pregunta a Pilar Alegría. Y solo un periodista le ha preguntado por el asunto que en las últimas horas ha marcado la mayoría de las portadas. Fernando Garea, al que hemos escuchado antes, preguntaba a la portavoz y luego analizamos la respuesta detenidamente Pilar Alegría. Sobre el auto de ayer del caso de Begoña Gómez, quería saber la opinión oficial del Gobierno, y dado que usted la semana pasada dijo que el juez Peinado, si no recuerdo mal, dijo pedalea en la nada, le quería preguntar si ahora hacen extensibles esas críticas al juez Peinado también a los jueces de la Audiencia Provincial. Gracias. Lo que conocimos ayer es que la audiencia estima sustancialmente los recursos presentados. En segundo lugar, además, la audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa, y le afea que esto sea así. Además, ustedes han podido leer también y comprobar cómo por segunda vez acota al juez Peinado, en este caso, al mínimo el ámbito de actuación. Es decir, es una sonora enmienda, si me permiten. Por otro lado, que me parece además fundamental, es que la audiencia valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil y también de la Fiscalía, que son los informes que además han dicho claramente desde el primer momento que no hay ninguna irregularidad. Por todo lo que les puedo decir con la conclusión o la valoración que usted me pedía, es que con esta resolución, desde luego, lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa. Si alguien es capaz de mentir con esto, es capaz de todo. De todo. Si alguien es capaz de decir, como ha dicho Pilar Alegría, que lo que ayer hizo la Audiencia Provincial de Madrid es acercar la causa a su archivo, Pilar Alegría ya ha demostrado que en política será capaz de hacer cualquier cosa. Para demostrarles que es una de las mayores mentiras que se han dicho en esa sala de Moncloa, no les voy a dar ni mi opinión, ni la de Radio, ni la del Grupo Libertad Digital. Voy a leerles una de las múltiples noticias que hoy aparecen en la prensa valorando en sentido absolutamente contrario al que ha hecho Pilar Alegría la decisión de la Audiencia de Madrid sobre la mujer del presidente. Titular: la cúpula judicial madrileña da oxígeno al juez Peinado el día antes de decidir si admite la querella de Sánchez contra él. Texto de la noticia. La cita este lunes de los magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid para deliberar
sobre los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez ha tenido un resultado más bien favorable para el juez Peinado. Si bien la audiencia abronca al juez al delimitar una vez más el objeto de la investigación, no le obliga a archivar la causa por ser esta prospectiva o hipotética, como sostenían la defensa de Gómez y el Ministerio Fiscal. Al contrario, la audiencia avala la investigación del juez Peinado. Dicen los magistrados que prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en busca de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, pero no aquella que, partiendo de una conducta racionalmente sospechosa, ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas, inicia una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que puede influir y determinar en su calificación. Les he dicho que no era mi opinión, que no era una noticia de Libertad Digital. La noticia es, señora Pilar Alegría, del Diario Público, que no es precisamente, creo yo, para ustedes un diario de la fachosfera. La obscenidad con la que hoy nos ha tomado por imbéciles la portavoz del Gobierno a los periodistas y a usted que me está escuchando como ciudadano al que le ha querido explicar la verdad, ha llegado a unos límites tan increíbles como cuando ha dicho que la audiencia valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil y de la Fiscalía, que son informes que han dicho claramente desde el primer momento que no hay ninguna irregularidad. Claro, a lo mejor no son muchos los ciudadanos que se han leído el informe de la Audiencia Provincial, pero los periodistas se supone que sí se lo han leído. Y a ellos, mirándoles a la cara, les ha dicho que la audiencia dice lo contrario de lo que ha puesto por escrito. Porque en la página 14, abro comillas, se añadían los recursos de apelación a sus argumentos que la UCO no ha encontrado irregularidades en el proceso de adjudicación, lo cual no es del todo cierto, pues lo que concluye la UCO es que las adjudicaciones obedecían a la dinámica habitual de las licitaciones de Red.es. No se han hallado en líneas generales elementos diferenciadores que apunten a que los 3 expedientes se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes análogos, pero esta conclusión nada tiene que ver con la información relativa de que Innova Next, la empresa de Barrabés, se le hubieran adjudicado entre los años 2021 y 2022 11 contratos públicos con distintas administraciones por un valor de unos 21 millones de euros. La audiencia desmontó ayer por escrito el manido argumento de Moncloa de que la UCO había absuelto a Begoña Gómez e hizo referencia expresa a ello. Pero esto no ha impedido a la portavoz del Gobierno volver a mentir sobre su mentira y embuste. La portavoz del Gobierno ha finalizado su respuesta diciendo que la conclusión es que con la resolución de ayer parece claro que se aproxima el archivo de la causa. Y en la página 22 la audiencia dice no ha lugar a acordar el archivo interesado. Insisto, cuando alguien es capaz de mentir sobre que la noche es la noche y el día es el día, es capaz de cualquier cosa en política. Y les he dicho que cuando el sanchismo le plantean una pregunta incómoda sobre algunos de sus escándalos, recurren a veces a la huida, a veces a la manipulación y otras directamente a las mentiras más groseras. Bueno, pues hay algunos que recurren a las 3 cosas a la vez. El Mundo publica hoy la segunda entrega de las presiones y maniobras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha llevado a cabo para forzar la renuncia de una consejera del Banco de España, de nombre Judith Arnal, y que se da la circunstancia de que la colocaron ahí porque era la jefa de gabinete de Nadia Calviño. Ahora no parece que les sirva y la han intentado echar. El periodista Carlos Segovia publicó ayer que Carlos Cuerpo convocó en su despacho
el 30 de septiembre a Judit Arnal para decirle que se fuera, pero que la señora Arnal dijo yo no me voy y que el exministro Escrivá, ahora gobernador, le dijo que le apoyaba. Ayer le preguntaron a Cuerpo por esta reunión, a su llegada a Luxemburgo. Escuchen. Ministro, publicamos hoy en El Mundo una noticia de que usted se reunió en las últimas fechas con Judit Arnal, con la consejera del Banco de España. Le quería preguntar qué le llevó a usted a reunirse o a pedirle que abandonase su puesto en el Banco de España y si no cree que ese tipo de reuniones entre un miembro del Gobierno y una consejera del Banco de España va en contra de la independencia del órgano. Bueno, quizás dos respuestas rápidas a esta pregunta. La primera, como ya los que me conocen sabrán, no voy a entrar a comentar y mucho menos a especular sobre el contenido de ninguna reunión. Y la segunda, yo creo que es un mensaje muy claro de una apuesta de este Gobierno por la autonomía y la independencia del Banco de España, que, como he dicho en muchas ocasiones, viene asegurada por su propia Ley de Autonomía de 1994. Claro, no entrar a especular sobre el contenido de una reunión es reconocer que hubo una reunión, lo cual ya obligaría a que el ministro fuera destituido de inmediato. Ayer le preguntaron en Radio Nacional al gobernador del Banco de España y excompañero del gobierno de Cuerpo, al señor Escrivá. Bueno, lo que le puedo decir es que en este asunto el Banco de España no ha intervenido ni tiene nada que ver. Es decir, que el Banco de España, desde la perspectiva de que hay que preservar la independencia, pues se ha comportado impecablemente en todo este asunto y además, pues por supuesto, la consejera Arnal pues ha tenido todo el apoyo del banco. La consejera Arnal ha tenido todo el apoyo del banco. ¿Y por qué el banco tuvo que apoyar a la consejera Arnal? Les falta ponerse una camiseta diciendo todos somos Judit. ¿Por qué el banco ha tenido que mostrar todo su apoyo a una consejera después de reunirse con el ministro de Economía? Pues está claro, ¿verdad? Judit Arnal ha decidido no hacer declaraciones y delegar en la Dirección de Comunicación del Banco de España. Lo único que ha dicho es, declaraciones al Mundo, solo quiero subrayar mi compromiso total con el Banco de España y su independencia, anclada en la Ley de Autonomía. También quiero destacar el apoyo que he encontrado desde el primer momento, tanto en esta institución como en su gobernador, algo de lo que me siento orgullosa y agradecida. ¿Y por qué te tuvo que apoyar el gobernador frente al ministro de Economía, si el ministro de Economía no tiene ninguna competencia para echar a consejeros del Banco de España? Hoy El Mundo publica una segunda entrega con más detalles de la reunión. El ambiente no podía ser de mayor presión. El encuentro fue duro y tenso. El ministro convocó a la consejera de urgencia y fue muy claro con ella. Debes renunciar. Necesito tu plaza para otra persona. Carlos Cuerpo es lo que le dijo a Judit Arnal. Necesitamos tu puesto, lárgate. Hoy, por segunda vez, por segundo día consecutivo, le han vuelto a preguntar a Carlos Cuerpo por esta información después de la reunión del Ecofin. Le quería preguntar, luego por su reunión con la consejera Arnal, cuando usted le dijo que quería su puesto para otra persona, ¿se nos puede contar para quién tenía en mente? Si después del apoyo público, bueno, público, pero sí apoyo que Escrivá le ha brindado a la consejera Arnal, si hay un enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y el Banco de España. Y me vas a perdonar que te voy a dar exactamente la misma respuesta que ayer. Yo, evidentemente, desde un criterio de prudencia, ya los que me conocéis lo sabéis, no voy a entrar ni a discutir y mucho menos a especular el contenido de una reunión o de una conversación. Señalar y también, por supuesto, que desde el Gobierno estamos totalmente convencidos de la fortaleza del marco institucional que protege la autonomía y la independencia del Banco de España y por supuesto, el apoyo del Gobierno a estos dos puntos, ¿no? Tanto la autonomía como la independencia del banco y todos sus órganos internos. Hay que tener el rostro bien duro, para reunirse con una consejera del Banco de España, decirle que se vaya y luego decir que respeta su independencia. Si nosotros no queremos que el señor ministro discuta el contenido de la reunión, lo que queremos es que o niegue que ha existido esa reunión o que dimita.
o niega que ha presionado a una consejera del Banco de España para que se largue, o el que se tiene que largar es él. Es que en una democracia sana no hay alternativa. Y respecto al nombre que no se ha atrevido a dar, oiga, ¿y por qué querían echar a Judith Arnal si es una de las suyas, si era la jefa de gabinete de Nadia Calviño, si fue compañera suya cuando usted era la mano derecha de Calviño, la mano izquierda era Judith Arnal? ¿A quién tienen que colocar para echar a alguien de su confianza? OK Diario avanza un nombre: el marido de Teresa Rivera. Teresa Rivera tiene que ser aceptada como vicepresidenta y comisaria de competencia, y claro, que su marido, Mariano Bacigalupo, trabaje en un organismo regulador, pues a lo mejor es un problema. Oye, te sacamos de la Comisión Nacional, que elijan a tu mujer y luego te metemos en el Banco de España. ¿Quién sabe? Pero el hecho de que Carlos Cuerpo se niegue a comentar qué es lo que pasó aviva las especulaciones. Nosotros, para no especular, hemos escrito al Ministerio de Economía: oiga, ¿nos pueden explicar si esto ha sido verdad? ¿Qué ha ocurrido? Desmiéntanlo. Desde Economía nos han dicho que se remiten a las declaraciones públicas que ha hecho el ministro, es decir, la nada. Como ven, el sanchismo, en sus diferentes rostros, ha entrado en una dinámica peligrosísima en la que ya no se esfuerzan siquiera en disimular ni la mentira ni la corrupción. Una dinámica en la que sobran los que les ponen frente al espejo de sus vergüenzas. A veces los jueces, a veces los periodistas, a veces las víctimas de ETA, otras las consejeras del Banco de España. Yo sinceramente no sé cómo exactamente va a terminar esto, pero estoy seguro de que va a terminar mal. O mal para el sanchismo o mal para la democracia española. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.